Hola a todos, bienvenidos de nuevo con nosotros en otro episodio de Militar Tech Zone. La guerra de Vietnam, con su brutalidad implacable, expuso una debilidad en la máquina militar de América que ya no podía ser ignorada. El venerable C-130 Hércules, una vez la columna vertebral del transporte aéreo táctico de Estados Unidos, estaba fallando bajo las exigencias de zonas de combate remotas y despiadadas, donde las pistas cortas y en mal estado convertían cada aterrizaje en una apuesta. La necesidad de una nueva generación de transportes aéreos, uno que pudiera conquistar las condiciones más duras, aterrizar en espacios no más grandes que un campo de fútbol y llevar el equipo militar más pesado, se volvió innegable. De esta urgente necesidad se forjaron los planos del Boeing VC-14, una aeronave tan revolucionaria que parecía desafiar las leyes de la física, mientras que el C-130 necesitaba más de 1 kilómetro de pista para despegar. El VC-14 podía sobrevolar un obstáculo de 15 metros, con solo 610 metros y una impresionante carga útil de 12.200 kilogramos. Aprovechaba el efecto Coanda, manipulando el flujo de gases de escape para generar un lift extraordinario, lo que le permitía aterrizar en solo 118 metros a una mera velocidad de 160 kilómetros por hora, un logro que ninguna otra aeronave de transporte había alcanzado. Pero el Pego C-14 era más que una maravilla de campo corto. Podía transportar un tanque principal, M60, a dos de 49.480 kilogramos a través de continentes, y con una tasa de ascenso de 1.800 metros por minuto, ascendía 3 veces más rápido que el C-130, prometiendo redefinir la logística y la supervivencia en el campo de batalla. El VC-14 estaba destinado a convertirse en la máquina logística militar definitiva, cumpliendo y superando casi todas las demandas que la Fuerza Aérea había establecido. Su potencial para transformar la cara de la guerra era innegable, tan innegable, de hecho, que incluso los soviéticos se dieron cuenta. Rumores circulaban de que agentes soviéticos habían robado el diseño del VC-14, un audaz movimiento para crear su propia arma y desafiar la supremacía aérea estadounidense. Sin embargo, justo cuando el VC-14 estaba superando todas las pruebas y listo para asumir el mando del transporte aéreo militar, desapareció. La guerra de Vietnam expuso limitaciones críticas en las capacidades de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aunque confiable, el caballo de batalla de la era, el Lockheed C-130 Hércules, luchaba con las exigentes condiciones de las zonas de combate del sudeste asiático. Aún así, fue esta flota de aviones de carga la que hizo posible todo el esfuerzo bélico, como señaló un informe de la USAF de la época. Seamos claros, fue la capacidad de la flota de transporte de la USAF, que operaba sus aparentemente estables y aburridas rutas de vuelo por todo Vietnam del Sur, suministrando a las fuerzas estadounidenses y aliadas todos los detalles que hacen posible la guerra, lo que permitió que el conflicto se llevara a cabo. Sin embargo, la necesidad de una aeronave capaz de operar desde pistas más cortas y en peores condiciones, llevando cargas más pesadas, se volvió cada vez más evidente. Esta realización condujo a la creación del programa Advanced Medium Stall Transport, o AMST, en 1972. Los requisitos de la USAF eran ambiciosos. La nueva aeronave necesitaba transportar una carga de 12.200 kilos a más de 925 kilómetros sin reabastecimiento, todo mientras despegaba y aterrizaba en una pista de apenas 610 metros. Boeing, con su rica historia de innovación, aceptó el desafío. Los ingenieros de la compañía recurrieron a un concepto que había sido estudiado por la NASA, pero nunca aplicado a una aeronave de producción: el soplado de superficie superior. Este enfoque revolucionario consistía en montar los motores sobre el ala, permitiendo que sus gases de escape fluyeran sobre su superficie superior y las aletas del borde de salida. Cuando se desplegaban las aletas, entraba en juego el efecto Coanda,
que doblaba los gases de escape hacia abajo y aumentaba drásticamente el lift. La decisión de perseguir el USB no fue tomada a la ligera. Como relató John Wimpress, una figura clave en el desarrollo del IC-14, después de visitar NASA Langley. Cita: Joe Johnson y Dudley Hammond informaron sobre las pruebas y mostraron a Wimpress datos que verificaban el rendimiento de alto lift que Boeing había citado en su propuesta. Esta validación por parte de la NASA le dio a Boeing la confianza para avanzar con su audaz diseño. El proyecto IC-14 representaba más que una nueva aeronave. Era un cambio de paradigma en el diseño de transporte militar. Al aprovechar principios aerodinámicos de vanguardia y empujar los límites de la ubicación de los motores, Boeing aspiraba a crear una aeronave que pudiera revolucionar las operaciones de transporte aéreo táctico. El escenario estaba preparado para una de las aeronaves más innovadoras en la historia de la USAF. El Boeing UIC-14 era una maravilla de la ingeniería aeronáutica, incorporando varias características de diseño innovadoras que lo diferenciaban de los aviones de transporte convencionales. El concepto de soplado de superficie superior estaba en el corazón de su diseño revolucionario, que alteraba fundamentalmente la relación entre los motores y el ala. 2 turbofan General Electric CF650D, cada uno capaz de producir una impresionante potencia de 23.100 kilogramos de empuje, estaban montados en la parte alta del fuselaje del avión. Complementando el sistema USB, había un diseño de ala supercrítica pionero por Richard Whitcomb de la NASA. Esta forma avanzada de perfil aerodinámico permitía un crucero eficiente a alta velocidad, al tiempo que ofrecía excelentes características a baja velocidad, cruciales para las operaciones STOL. La combinación del USB y el ala supercrítica proporcionaba al IC-14 un rendimiento notable en campos cortos. La cabina de vuelo del IC-14 era igualmente innovadora. Boeing introdujo uno de los primeros sistemas de lectura de información de vuelo digital en transporte militar, presagiando las cabinas de cristal que se volverían estándar en las décadas siguientes. Este avanzado sistema de aviónica proporcionaba a los pilotos niveles sin precedentes de información y control. Estas innovaciones se tradujeron en métricas de rendimiento extraordinarias. El IC-14 podía despegar en tan solo 240 metros bajo condiciones óptimas, una fracción de los 1.068 metros requeridos por el C-130 Hércules para una carga similar. Aún más impresionante fue su rendimiento en aterrizajes, con una prueba que registró un rodaje de aterrizaje de solo 118 metros. El compartimiento de carga de la aeronave estaba diseñado para acomodar equipo militar de gran tamaño, incluyendo la capacidad de transportar un tanque de batalla M60, a 2 de 49.487 kilogramos. Esta capacidad excedía significativamente los requisitos originales del AMST y demostraba el potencial del IDES-14 para revolucionar la logística militar. Con su colocación única de motores, diseño de ala avanzado y aviónica de vanguardia, el IC-14 representaba un salto cuántico en la tecnología de aeronaves de transporte. Prometía redefinir las posibilidades del transporte aéreo táctico, ofreciendo un nivel de versatilidad y rendimiento que no tenía igual en su clase. El viaje del IC-14 desde el tablero de dibujo hasta el cielo comenzó en serio el 9 de agosto de 1976, cuando el primer prototipo, número de serie 72-1873, realizó su vuelo. Este logro dio inicio a una rigurosa serie de evaluaciones de vuelo en la base de la Fuerza Aérea de Edwards. El exhaustivo régimen de pruebas tenía como objetivo explorar las capacidades completas de la aeronave y verificar las audaces afirmaciones de rendimiento realizadas por Boeing. A lo largo de la fase de pruebas, el IC-14 demostró constantemente un rendimiento nada menos que notable. La capacidad de la aeronave para operar a velocidades extremadamente bajas fue particularmente impresionante.
Los pilotos de prueba volaron con éxito el UGI-C-14 a velocidades tan bajas como 109 km por hora, una hazaña que mostraba la efectividad de su sistema de soplado de superficie superior en la generación de lift en condiciones cercanas al estancamiento. En el otro extremo del espectro de rendimiento, el ICO C-14 demostró ser igualmente capaz. Alcanzó una velocidad máxima de Mach 0.78 a 11.000 metros, demostrando su potencial para un crucero eficiente a gran altitud. Quizás lo más impresionante fue la tasa de ascenso de la aeronave. El IC-14 podía ascender a 1.800 metros por minuto, más de 3 veces la tasa del C-130 Hércules, que estaba diseñado para reemplazar. Una de las demostraciones más dramáticas de las capacidades del ITA C-14 se produjo cuando cargó y descargó con éxito un tanque de batalla M60A2 de 49.400 kilogramos, superando con creces sus especificaciones de diseño. Esta hazaña, que su competidor, el McDonnell Douglas Peacock C-15, no intentó, subrayó el potencial del IC-14 para revolucionar la logística militar. El ICO C-14 fue luego probado en algunos de los entornos más desafiantes de la planta, como la tundra de Alaska. Estas pruebas fueron cruciales para evaluar el rendimiento de la aeronave en climas fríos y su capacidad para operar en áreas remotas y accidentadas. Sin embargo, la fase de pruebas también reveló algunas fallas significativas en el ambicioso diseño. Los ingenieros descubrieron que la resistencia del IC-14 era un 11% más alta de lo inicialmente previsto. En respuesta, Boeing implementó varias modificaciones, incluyendo la adición de generadores de vórtices en la parte trasera superior de los naceles y alteraciones en los pods del tren de aterrizaje. Estos cambios redujeron el incremento de resistencia al 7%, demostrando la capacidad del equipo para iterar rápidamente y mejorar el diseño. Al concluir las pruebas de vuelo a finales del verano de 1977, el IC-14 había demostrado convincente su valía. Había cumplido o superado casi todos los exigentes requisitos de la Fuerza Aérea, mostrando un rendimiento STOL y una versatilidad sin igual. El IC-14 parecía estar preparado para inaugurar una nueva era en la aviación de transporte militar. A pesar del impresionante rendimiento y el prometedor potencial del IC-14, el destino tenía una carta muy diferente que jugar para este prometedor avión de guerra. La conclusión de la participación de Estados Unidos en Vietnam en 1973 y la crisis del petróleo que siguió alteraron drásticamente el panorama en el que operaba el programa EMST. Ya en marzo de 1976 surgieron señales de un cambio de marea. El general David Jones, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, inició estudios para explorar la posibilidad de usar un único modelo de aeronave para roles de transporte táctico y estratégico. Esto marcó un importante alejamiento del concepto original de la MST, que se centraba principalmente en operaciones tácticas. El final de la Guerra de Vietnam impactó profundamente las necesidades de transporte de la USAF. Como indicó un informe, la Guerra de Vietnam había alimentado un enorme mercado para servicios de transporte aéreo por contrato, que habían complementado masivamente las capacidades de la USAF. Pero el fin de la participación de Estados Unidos en el sudeste asiático y la crisis del petróleo posterior a la Guerra de Yom Kippur de 1989-73 significaron que estas empresas privadas vieron finalizar sus contratos y, como resultado, se deshicieron de gran parte de sus flotas de transporte aéreo. Este cambio dejó a la USAF con una brecha crítica en sus capacidades de transporte estratégico. La envejecida flota de C-141 Starlifter, que había sido utilizada más de lo anticipado, necesitaba programas sustanciales de extensión de vida. En consecuencia, el enfoque de la Fuerza Aérea se desplazó de las necesidades de transporte táctico a las de transporte estratégico. En diciembre de 1979 se terminó oficialmente el programa AMST.
La decisión no se tomó debido a ningún defecto en el rendimiento del IC-14, sino por su desalineación con la evolución de la visión estratégica de la Fuerza Aérea. La USAF estaba ahora más preocupada por su misión de transporte estratégico que por la táctica. La cancelación del programa AMST condujo a la formación del CX Task Force en noviembre de 1979. Esta nueva iniciativa tenía como objetivo desarrollar una aeronave que pudiera cerrar la brecha entre las capacidades de transporte táctico y estratégico. Irónicamente, este requisito reflejaba de cerca las consultas anteriores del General Jones sobre un avión de doble función. El ITAC-14, a pesar de sus logros técnicos, se había convertido en una víctima de los tiempos cambiantes y las prioridades fluctuantes. Su cancelación marcó el final de una era en el diseño de transporte táctico y el comienzo de un nuevo capítulo en el desarrollo del transporte estratégico. Aunque el Boeing IC-14 nunca entró en producción, su impacto en el diseño y la tecnología de la aviación resuena décadas después de su cancelación. Las características innovadoras y las capacidades de rendimiento de la aeronave dejaron una marca indeleble en el campo de la aviación de transporte militar. Quizás el legado más directo del IC-14 se puede ver en el desarrollo del C-17 Globemaster III. Aunque el C-17 se basó más estrechamente en el IC-15, incorporó varias lecciones del programa IC-14, particularmente en lo que respecta al rendimiento en campos cortos y la aviónica avanzada. Las capacidades de despegue del C-17 en pistas ásperas mientras transporta cargas sustanciales son un testimonio del trabajo de base realizado por el programa AMST y el IC-14. A nivel internacional, la influencia del IC-14 se evidencia más en el Antonov An-70 y II soviético. Dadas las similitudes de diseño con su diseño de motor sobre el ala, esto ha llevado comprensiblemente a acusaciones de que el An-70 y II, que recibió la designación de la OTAN Coaler, fue un producto de espionaje soviético. Aunque estas afirmaciones siguen sin estar fundamentadas, el diseño del An-70 y II claramente refleja la innovadora colocación del motor del WST-14, sugiriendo que el concepto de Boeing tuvo un impacto global. El legado del Tucson C-14 se extiende más allá de diseños específicos de aeronaves. Su uso de soplado de superficie superior y tecnología de ala supercrítica empujó los límites de la ingeniería aeroespacial, inspirando más investigaciones y desarrollos en estas áreas. El sistema de información de vuelo digital, pionero en la cabina del IC-14, fue un precursor de las cabinas de cristal, que ahora son estándar, tanto en aeronaves militares como civiles. Uno solo puede especular sobre cómo podría haber evolucionado la aviación militar si el IC-14 hubiera entrado en servicio. Sus capacidades Stoll sin igual podrían haber revolucionado las operaciones de transporte aéreo táctico, potencialmente alterando la logística militar e incluso influyendo en la planificación estratégica. Hoy en día, los dos prototipos del IC-14 permanecen como testigos silenciosos de lo que podría haber sido. Uno descansa en el Museo de Aviación y Espacio Pima en Arizona, mientras que el otro está preservado en el cementerio de la USAF en Davis Mountain. Estas aeronaves sirven como recordatorios de una era de audaz innovación en la aviación militar, cuando se empujaron los límites de lo posible hasta su extremo. El IC-14 puede no haber alcanzado el estado operativo, pero su legado vive en sus tecnologías pioneras y en los límites que rompió. Sigue siendo un símbolo de la ingeniosidad aeroespacial estadounidense y un capítulo fundamental en la continua búsqueda de aeronaves de transporte militar más capaces y versátiles. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en la próxima.